Ready. Bien, hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos. Había un hombre que... ya lo encontré. Se fue a predicar y no se llevó su mensaje. Y le dio vueltas a su Biblia y vueltas a su Biblia y dijo, eso es todo, hermanos, porque no preparé nada. Pero sí había llevado su mensaje, solamente que lo había olvidado. Así que, bueno, qué bueno que hoy están aquí. Nos da mucho gusto tenerles. Queremos darle la bienvenida a algunas personas que hoy nos acompañan. Genilé, qué bueno verte otra vez por acá. Dios te bendiga. Esperemos que lo que se predique sea atesorado en tu corazón. Bienvenidos, aquí está una pareja también. Nos da mucho gusto que hoy esté con nosotros. ¿Cómo se llaman? Perdón, usted. Ahí atrás de usted, hermano Dona, por favor. ¿Sí? ¿Cómo? Juan Francisco y... ¿Perdón? Adriana, bienvenida. Bienvenidos. Hasta allá atrás hay otras personas que hoy nos acompañan. Bienvenidos, Dios les bendiga. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo número 3. En Romanos capítulo número 3 hay una declaración de parte del apóstol Pablo. Pásele, hermano, donde guste sentarse. Romanos 3:23 guarda una declaración muy concreta, muy específica de la realidad que priva a todos los hombres y en la cual absolutamente todos los seres humanos somos exactamente iguales. Dice el Señor lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a orar. Por favor, pónganse de pie. Dios eterno, gracias, Señor, te damos en esta mañana por habernos regalado, Señor, una oportunidad más de vida. Un momento, Señor, en el cual todos los hijos de los hombres, todos, Señor, los hijos que estamos aquí, Señor, podemos escuchar de tu palabra. Te pedimos, Dios eterno, que sea tu Espíritu Santo quien hable, porque solamente Él habla correctamente, solamente Él tiene esa capacidad tan especial de poder convencernos a nosotros de nuestro propio pecado. Solamente Él tiene esa particular manera de hablar, Señor, de convencernos de justicia también, que es la que se ha perdido, y del juicio, Señor, que viene si es que no lo consideramos. Te pedimos, Dios, en todo momento, Señor, sea tu paz en la vida de cada uno de todos nosotros. Ayúdanos en todo momento, Padre, a poder escuchar tu palabra y atesorarla. De cierto, Señor, durante toda la vida, Señor, el pecado ha procurado, Señor, mantenernos lejos, Señor, de tu palabra, lejos de tu presencia, lejos de la obediencia a ella misma, lejos de la realidad gloriosa, Señor, de vivir en Cristo Jesús. Nos ha hecho, Señor, tu palabra dice como odres viejos, Señor, que no somos capaces, Dios, de retener tu palabra, pero en tu misericordia y en tu gracia, tú, Señor, nos llenas una y otra vez, Señor, de manera que podamos tener gozo. Te pido bendigas a todos los hombres que están clamando, Señor, en cualquier parte del mundo, Señor, en cualquier situación, en cualquier condición, en cualquier crisis, en cualquier desierto, Señor, están clamando a ti. Puedas, Señor, tú salvarles en todo momento. Gracias, Dios, porque hasta este momento, Señor, has sido fiel. Te pido, Padre eterno, Señor, en todo momento nos llenes de tu sabiduría, de tu inteligencia. Te pido, Señor, en todo momento también perdones todos nuestros pecados, Señor, esta arma letal de parte de Satanás, y podamos aprovechar, Dios, bien el tiempo.
Ayúdanos, Dios, a administrar muy bien nuestras vidas y el tiempo, Señor, emplearlo, Señor, de la manera más prudente. Padre, te pido que te quedes con nosotros, te pido llenes a todos nosotros de tu Espíritu Santo y en todo tiempo, Señor, Él pueda, Señor, comunicarnos verdades celestiales que son de bien para la vida de cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hermanos en cualquier parte del mundo donde se encuentren, glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema de esta mañana se llama el pecado es un arma letal. Y si bien es cierto, el Señor declara eso, este es un tema que no es muy agradable a ningún ser humano, a la sociedad, en todos los tiempos, pero es extremadamente urgente. Es extremadamente urgente y necesario que los hombres podamos saber de la letalidad del pecado, de lo impresionantemente grave que es el pecado. En este día domingo estaremos hablando acerca de esta situación, de esta condición. Nadie, después de que Adán y Eva pecaron, absolutamente nadie ha escapado a esto. Entonces es muy necesario que todas las personas podamos escapar de esto, podamos resolver este asunto mientras tanto tenemos vida. El pecado tiene un sinfín de expresiones, miles y miles, así como hay seres humanos en la tierra, hay exactamente expresiones del pecado para la vida de cada uno. Un hombre llamado Isaías, el profeta Isaías, dijo: todos nosotros nos descarriamos. Todos nos descarriamos. Incluye absolutamente a todos. El pecado es una bomba de tiempo, es un arma letal que está ahí agazapada de una manera u otra, y una de las virtudes que tiene es que no somos muchas veces conscientes de eso. Y es precisamente la palabra de Dios la que lo puede desnudar, lo puede describir, lo puede exhibir delante de tu conciencia. Y esa arma letal está en un momento a punto de explotar. Recientemente les había comentado acerca de una joven madre de familia, una mujer joven que tenía planes, que tenía muchos proyectos para su vida y para su familia. Y todo parecía estar muy bien. Apenas 8 días antes de tener que asistir al hospital, había estado pasándola bien, de lo mejor, con algunos amigos que le habían visitado. Habían venido a la Ciudad de México a visitarle. Son de esos momentos cuando no imaginas y no sabes qué va a pasar dentro de 8 días. Nosotros no conocemos nuestro mañana. Ni siquiera tenemos la capacidad de saber qué es lo que va a pasar en nuestro propio corazón en el próximo minuto. Nadie sabe eso. Y esta señora joven con su familia estaba pasándola bien y vino al hospital 8 días después. Y no imaginaba absolutamente que su vida iba a cambiar radicalmente, abruptamente, brutalmente habría de cambiar. Cuando asistió a ver al neurocirujano, el cirujano le dio un diagnóstico. Describió según lo que había resultado en sus estudios y usó un criterio crudo, un criterio bastante crudo. Y
pudo haberse pensado que fue un tanto cuanto insensible, porque al leer los resultados del estudio, estos revelaban lo que ya les había comentado: había un glioblastoma cerebral, para el cual no había ni el más mínimo porcentaje de oportunidad de vivir. Sus días estaban contados sobre la tierra y los debía de aprovechar hasta el más mínimo y sacarle el máximo provecho, al máximo ocupándose solo en las cosas más importantes. Y esto era estar con sus padres, con su esposo y con sus hijos. Creo que cuando vas a morir, yo creo que lo más importante es dejarle el mejor consejo de todos los tiempos a alguien que siempre habrá de ser tu hijo o tu hija. Ella tenía que partir. Tenía pocas horas de vida. Pareció muy duro y pareció muy insensible el diagnóstico médico, pero eso le hizo aprovechar muy bien el poco tiempo que le quedaba. Y en esta semana, conforme al diagnóstico médico, ella murió. ¿Por qué digo todo esto? Porque así pasa en la vanidad de la vida. Muchas veces no nos damos cuenta que tenemos algo y que no podemos, y que vamos a donde sea, pero no podemos quitarnos ese algo si no es por la ayuda de Cristo. Y este se llama pecado. Es bien interesante saber que no tenemos la vida comprada, y es bien interesante saber que el pecado tiene una grandísima morbilidad y una capacidad brutal para desenfocarnos de las realidades que valen la pena. Amigos y hermanos, de parte del médico, de los médicos, el Señor Jesucristo, tenemos un diagnóstico que pesa sobre todos, absolutamente sobre todos, y este dice: por cuanto todos pecaron. Esto debe de ser verdaderamente interesante. De verdad deberíamos de considerar las palabras, no del pastor, olvídense del pastor, las palabras que de verdad dice Cristo, y poder meditar en cada una de las acciones que tuvo Dios a través de Cristo en favor de la humanidad. Y es esto: por cuanto todos pecaron. Romanos, en el capítulo número 6, en el versículo número 23, tenemos cuál es la capacidad letal de este pecado. Romanos 6:23, en ese último versículo, el apóstol Pablo resume diciendo todo esto: porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Yo no sé cuándo voy a morir. Como veíamos la semana pasada, a pesar de que gemimos, a pesar de que la carne nos duele, horrores nos duele, no queremos morir. El espíritu gime, la carne se duele, y así pasa. Pero es tan importante, y es un día bendito, y es una gran bendición poder tener este diagnóstico escrito en la palabra de Dios y saber que todos hemos pecado y que todo el hombre ha pecado. Y saber también el asunto, cómo termina. La paga del pecado es muerte en todos los sentidos. Cada vez que el hombre peca, tiene efectos colaterales y tiene efectos eternos. Y esto es muy importante. Es muy importante saber de qué es lo que padecemos y cuál es la medicina que nosotros debemos aplicar a nuestras vidas mientras estemos vivos. El pecado es nuestra más lamentable condición. El problema aquí es que es mucho más grave, porque morir en el pecado sin antes haber reconocido nuestra condición y verdaderamente haberse arrepentido
el alma del hombre se habrá de enfrentar a la indescriptible realidad de la condenación eterna en el infierno, donde no hay retorno en ningún momento, pues la condenación sobre el pecado es eterna. No es momentánea, no es un tiempo. Y es muy urgente en todo el tiempo escudriñar nuestras vidas respecto de la palabra de Dios. Es muy importante poderlo considerar. Lo difícil no es ver el pecado ajeno, eso no es lo difícil. Lo difícil es poder considerar verdaderamente el pecado que mora en el interior del corazón de uno mismo. Eso es fácil. Poder mirar el pecado de los demás es distraerse de una manera grosera de la peligrosa responsabilidad que estamos obviando de lo que hay en nuestro corazón. Y necesitamos considerar eso. Necesitamos pensar en eso. Pensar en esta condenación que es eterna. Hoy quisiera invitarte a meditar en el porqué de el centro del evangelio que predicamos. El centro del evangelio que predicamos es la muerte de Cristo. Es el evangelio de Cristo. Es la oportunidad de salvación de parte de Dios a través de Cristo. Es mirar al Señor. Es poder reconocer que todos pecamos. Y esa es la solución. Entonces, cuando nosotros pensamos en por qué Cristo murió, el Evangelio de Juan en el capítulo número 3, en un versículo extremadamente conocido por toda la comunidad cristiana, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No es un asunto de la vida física. No es un asunto la mediatez. Dios no se encarga de las mediateces. Él es un asunto donde el alma del hombre habrá de estar por la eternidad en un lugar donde solamente es tormento, y lo más grave es que el hombre haya desechado a Dios conscientemente. Y digo conscientemente porque definitivamente todos los hombres, aun cuando somos tan depravados, y no me estoy refiriendo a exhibirse, a andar encuerado o a hacer todo tipo de exhibiciones. La depravación quiere decir tener una inclinación hacia la iniquidad, hacia el mal. Eso es lo que causó el pecado. Eso lo mencionaremos por la tarde. ¿Cómo resolverlo? Dice la palabra de Dios, porque en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es el deporte de Dios condenar al mundo. Nunca fue su deseo de Dios condenar al mundo. Pero dice aquí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí hay una situación bien interesante. Dice la palabra de Dios que el que en Él cree, aun cuando el hombre pueda ser tan depravado, no hay uno solo que no haya tenido la grandísima oportunidad de poder entender lo que dijo el apóstol Pablo a los romanos, donde dice que su eterno poder y su deidad, estas cosas invisibles de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación, de modo que nadie tiene excusa. Su eterno poder, pensar, cuando lean la Biblia, piensen detenidamente en cada palabra, traten de profundizar en cada palabra que la Biblia dice respecto a algo.
No hay ni uno, por depravado que haya sido, por corrupto que tenga el corazón, por ateo que sea. No hay uno solo al cual Dios no le haya hablado a través del canto de un pájaro, a través del aire que no lo vemos, pero lo sentimos, a través del calor del sol, a través de todo lo que ha sido diseñado por el poder de su boca, de su palabra. No hay nadie. Pero el hombre puede considerar tomar una decisión o no puede considerarla tomar. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Son decisiones personales, son asuntos personales. Nadie decide en el corazón de nadie. Uno decide absolutamente. El problema es ese. Ese es el detalle. Que el alma puede ser condenada eternamente. Y hoy quisiera invitarte a meditar en el por qué ese centro del evangelio. Nadie podría ser salvo por obras. Porque esto es lo que hoy se estila. He escuchado a mucha gente. He hablado con gente, cuando le estás evangelizando, dice: yo no le hago mal a nadie. Yo no le molesto a nadie, yo no le robo a nadie, yo no golpeo, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy bueno. Mi Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Y esta es la gravedad del asunto. No podemos de ninguna manera acostumbrarnos al pecado. No deberíamos acostumbrarnos a la situación del pecado en cualquiera que ésta sea su expresión. Lamentablemente, la señora joven de nuestra historia no pudo tener un médico salvador. Y ella murió. Sin embargo, si el hombre, en cualquiera que sea su condición, puede permitirse escuchar el mensaje de salvación y creer en Cristo, podrá ser reconciliado con Dios para siempre, habiéndolo justificado por medio de su sacrificio, por medio de la sangre de su cruz en el Calvario. El problema es que hay una gran necesidad de una clara predicación de parte de todos los creyentes, que comuniquen y que denuncien la letalidad de lo que encierra el pecado. Cada generación que ha pasado sobre la faz de la tierra ha sido una generación que es nacida y que vive y que es cultivada en medio de un mundo de pecado, en donde todos los seres humanos, como dijo Job, bebemos la iniquidad como agua. Y no podemos discernir nuestra condición de muerte espiritual, como tampoco un pez puede saber que está mojado. Así es de cruda nuestra realidad. Una de las cosas de las cuales el Señor denuncia acerca de estas cualidades que tiene el pecado es esto. El pecado lo primero que hace es empezar a matar la conciencia. Mata la sensibilidad y se vuelve una conciencia cauterizada y no te das cuenta. Cuando el Señor Jesucristo compara el pecado con la lepra, lo hace de una manera que hoy, conforme a la ciencia, se puede saber que la lepra tiene esta gran virtud. Y lo primero que hace es eliminar las terminales nerviosas. Cuando ha eliminado las terminales nerviosas, entonces se empieza a podrir la carne y puedes ver cómo se te caen los pedazos, pero puedes no sentir nada. Y así es el pecado. Una quemadura de tercer grado duele mucho menos que una quemadura de primer grado, porque la de tercer grado ha destruido los nervios. Es muy importante poder considerar
cada una de estas expresiones, cómo Cristo las menciona y cómo nos ayudan a nosotros a poder considerarla en nuestras vidas. Este hombre llamado Job decía que el ser humano bebe la iniquidad como agua. Y beber la iniquidad no es otra cosa más que una inclinación natural de los seres humanos a hacer lo malo. Y esta es la razón, hermanos, por la que deberíamos nosotros considerar con profunda avidez poder reconocer nuestro verdadero enemigo. Nuestro verdadero enemigo es el pecado que mora en nosotros. El apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo número 7, está sufriendo, está verdaderamente en esta lucha interna, él ya como un gran creyente, pero también pues presente, como él lo dijo, presente en el cuerpo. Dice la Biblia lo siguiente en Romanos capítulo número 7, el versículo número 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. En mi carne no mora el bien. Nunca la carne será un receptáculo del bien. La carne siempre tiene intereses personales y personalmente egoístas. En mi carne no mora el bien. Y todos sabemos acerca de las obras de la carne y también sabemos de las obras del Espíritu. Tenemos dos naturalezas mientras estemos absolutamente aquí con nuestros cuerpos conviviendo. La palabra de Dios dice que tenemos carne y tenemos equivocaciones flagrantes que son decisiones de pecado y no mora el bien en mí. Y sigue diciendo, porque versículo número 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Los problemas no están afuera, los problemas siempre, nuestros pecados no son externos, nuestros pecados son internos. Todo el mundo puede echar la culpa, pero nuestros pecados son personales, son internos, son decisiones personales. Y por eso Pablo está llorando, está en esta situación y clama, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de cuerpo de muerte? Pero él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y ahora hay un remedio para eso. El remedio para esta situación, para estas disyuntivas de toda la vida, mientras tú vivas, habrás de tener que considerar estas condiciones. Versículo número 1 del capítulo número 8 dice, ahora pues ninguna condenación. Ninguna condena, ninguna situación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa muestra magistral Cristo la exhibió delante de toda la humanidad. Fue verdaderamente en todo tiempo tentado en lo físico, en lo espiritual fue tentado a Jesús y fue tentado aún en la carne, pero eso es externo. La palabra en cada crisis le salvó. Escrito está, decía, escrito está. Él tenía claro su gobierno interno. Entonces, la carne, mientras vivamos
siempre tendrá esta sensación de seducción del pecado, o esta realidad de seducción del pecado. Entonces, hoy nosotros debemos de beber con mucha avidez, considerar con profunda avidez, reconocer nuestro verdadero enemigo que mora en nosotros, que nos ha hecho sus esclavos y nos ha sentenciado a morir a causa del mismo. Ningún hombre debería restarle importancia al enemigo más letal, eludiendo el asunto o pretender huir de él, intentando transferir la responsabilidad personal a alguien. El Salmo 51, en el Salmo que nosotros leímos, es esto. Esto trae mucha gracia. El Salmo 51 dice: ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios. Cuando uno ha pecado, lo que hace mucho bien es buscar a Dios. Cuando tú has pecado, hace mucho bien en buscar uno a Dios. La sensación natural de nosotros es una falsa vergüenza como la de Adán y Eva. Esconderse de Dios. ¿Dónde estás tú? Cuando pecó Adán y cuando pecó Eva, lo primero que hicieron, y esto es por el pecado, lo primero que hicieron, su natural reacción fue esconderse de Dios. ¿Dónde estás tú? No sé cuáles han sido nuestros escondrijos, pero muchas veces nos hemos escondido de Dios como si eso fuese posible. El Salmo 139, esto es bueno porque no perdamos el tiempo escondiéndonos de Dios después de que uno peca. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido, escuchen eso, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Uno puede pretender huir de Dios. Inclusive uno puede huir de Dios toda su vida si quiere. Habrá una cita ineludible. Dice la Biblia en Apocalipsis que el mar entregará a sus muertos, el infierno entregará a sus muertos. Pero esa cita de que se tiene, se tiene. A tiempo como abogado o fuera de tiempo como juez. Y todos estarán de pie delante del gran trono blanco para escuchar su sentencia. Así como se hace hoy los juicios orales delante del juez. Cuando el juez va a dar una sentencia, dice: pónganse de pie todos. El reo, su abogado, todos los que le acompañan, y todos miran y escuchan cómo el juez dice la sentencia y deja caer el martillo. Y va a condenación. Así exactamente será cuando el Señor, todos los que huimos de Dios por el pecado, porque no le quisimos ver a tiempo, para perdón, un día le veremos si no nos arrepentimos para condenación. Entonces el pecado le debemos de dar definitivamente toda la importancia
que éste demanda. Es sumamente importante ver la letalidad y la gravedad de esta situación. La paga del pecado, dijo Pablo a los romanos, es muerte. Jesús dijo: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Y si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Si una decisión te es ocasión de caer, córtala. Si un pensamiento te es ocasión, mátalo de hambre, no lo obedezcas. No lo obedezca. Esa es la mejor manera de mantenerse fuera del alcance de la situación del pecado. No lo obedezca. No digo que va a haber todos los días, no va a haber día que no haya un trabajo de parte del enemigo en tratar de estorbar tu vida. No sueñes con ese día, no va a llegar. Siempre está hablando a tu oído, siempre, todos los días habla a tu oído. Todos los días te sugiere cosas. Así es el enemigo. No lo escuche. Si tu oído, si tu ojo, si tu mano, si tu pie, no lo hagas. David sabía que la mejor persona a quien puede recurrir en un tiempo donde hay una gravísima confusión, porque eso es lo que pasa. Es un golpe brutal. El hombre quedó confundido, no sabe qué decidir, no sabe qué escuchar. Y cada vez las cosas se ponen peor. Vivimos en un mundo donde ahora no sabemos qué decidir. Ahora la gente influyente, los artistas. Escuchaba de alguien que su esposa está embarazada y él dice que es creyente. Yo no puedo juzgarlo, pero él está, escuchen esto, él está esperando lo que Dios le mande. Si es un hijo, si es una hija o si es un hije. Yo digo, ¿qué diablos es hije? Perdón, soy muy ignorante. Me voy atrasando con el lenguaje retorcido que hoy se está manejando. ¿Qué es un hije? Un hije es lo que el niño o la niña quiera hacer. Todos ellos tienen sus lenguajes particulares, usan sus lenguajes particulares. Se vuelve tan común, de manera que uno no se entera cuando ya está hablando exactamente igual que esa gente depravada. Así que cuando te traigan tu yerno, pues que sea yerno, no sea yerne o nuere. Fíjense bien. ¿Por qué vamos a...? Y es esto. Me decía Mateo, ¿y por qué papá? ¿Por qué a la iglesia o al creyente genuino le tienen que perseguir? Porque simplemente no encajará en la sociedad que se viene. En una sociedad sumamente reprobada. Y una sociedad que reprueba a Dios. Una sociedad que nunca ha estado de acuerdo con Dios. Y es más fácil acomodarse que darle el debido reconocimiento o la debida gravedad al pecado. Es más fácil acomodarse. Pero definitivamente considere todo lo que oyen y lo que están viendo sus hijos. A veces podríamos decir, no tenemos tiempo, por favor hágase tiempo.
En pecado hemos sido, dice Dios, por favor, ten misericordia a mí, lávame más, y no tan solo más, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. La ruina del ser humano no es el pecado de otro, es nuestro personal pecado. A mí el pecado ajeno no me afecta, me afecta mi pecado. Ese es el que me está atormentando. Mi pecado es el que a mí me destruye. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. A ustedes no los van a acusar por mi pecado. A mí no me van a acusar por su pecado. Juan, cuando está mirando esta escena, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo número 20, en el versículo número 12, dice: y vi a los muertos grandes y pequeños. Usted dirá: y pastor, ¿no que los niños se van al cielo si mueren bebés? No se refiere a pequeños de esos. Grandes hombres como Justin Trudeau, grandes como los primeros mandatarios de los países, grandes como los que están en el control del gobierno mundial, grandes como esos, y pequeños como el borracho catarrín de la esquina que también no quiere saber de Cristo. Grandes y pequeños delante de Dios. Y escuche esto: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿En quién? ¿Según las obras de quién? Los pecados son personales, no son transferibles. Por las obras de cada uno. ¿Qué es lo que me destruye? Mi pecado. Y debemos de darle toda la importancia. Sigue diciendo el Señor en el versículo número 5: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, pero te pido que me perdones. Tengo una tendencia natural desde que Adán cayó, porque en el Adán terrenal todos mueren, pero en el Adán celestial, dijo Pablo a los Corintios, todos somos vivificados. Entonces, esto nos reduce mucho la búsqueda. En pecado me concibió mi madre. Borra mi pecado. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y sigue diciendo: crea en mí, versículo número 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me deseches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu Santo siempre ha estado trabajando en todo el tiempo. El Espíritu Santo no hace las obras después de que descendió, desde antes trabaja. No quites de mí, dice David, no quites de mí tu Santo Espíritu. Venía de vez en vez al corazón de los hombres, pero ahora la bendición es que es permanente y es para siempre. Es tan interesante poder pensar que nosotros no podemos de ninguna manera poder estar tolerando el pecado en nuestro corazón, porque dice el mismo salmista en el capítulo número 7 de los Salmos hasta el versículo número 16, dice esto: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad
y se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Sus iniquidades volverán sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Debemos darle la importancia que le corresponde al pecado. No podemos obviarlo. Es necesario que se predique el evangelio. Y una de las cosas bien importantes es que cuando usted lea la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos, en esos primeros capítulos hasta llegar al capítulo número 5, nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo está verdaderamente describiendo la corrupción de la condición de todos los seres humanos. Pero después de que nos ha puesto verdaderamente en foco, el apóstol Pablo en ese capítulo número 3, en el versículo número 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, se puso en lugar de nosotros por medio de la fe. Este es un acto de gracia. El hombre es salvo solamente por un acto de fe. De la situación en que tú estés, puedes ser salvo por un acto de fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y Dios, dice la palabra, que no se acuerda del pecado. Y no es meramente que no se acuerde, que sea un viejito que se le está yendo el avión porque tiene tantos años que tiene Alzheimer. Cuando él dice no me acuerdo de sus pecados, quiere decir he decidido no actuar en contra de su pecado. Eso es perdonar. Me reservo el derecho de poder vengarme. Él no es así. No me acordaré más de sus pecados. El que perdona ha perdonado y ha decidido no actuar en esa dirección. No es que se le haya olvidado, porque a nadie se le olvida nada. Pero es un acto de poder decir, me reservo mi derecho de vengarme. No lo voy a hacer. No voy a actuar. No voy a proceder en eso. Gracias a Dios damos en todo momento, porque pues sus misericordias de Él no han cambiado. Sus misericordias son nuevas cada día. La verdad que el apóstol Pablo revela respecto a la condición de toda la humanidad debería de convertirse en nuestra más clara urgencia, la cual tiene que ver con proclamar la letalidad del pecado que pende sobre el hombre, de manera que éste vaya a Cristo y pueda encontrar en Él su salvación, su justificación y su redención de la muerte. Una de nuestras grandes tareas aquí en esta iglesia es que el hombre aprenda a relacionarse, por encima de todas las cosas, que aprenda a relacionarse con Dios. Eso es lo que nos ocupa. Si un hombre conoce a Dios, si un hombre se relaciona con Dios, lo ha ganado todo. Lo demás es consecuencia. El que el hombre permanezca en su pecado lo convierte. Vamos a ver cada cosa. Fíjense bien. ¿Por qué es tan grave el pecado? Porque el hombre que permanece en su pecado lo convierte en enemigo de Dios. Porque todo el que peca, peca contra Dios. Nadie peca contra su hermano. Al hermano se le ofende, pero se peca contra Dios. Entonces, una de las cosas muy importantes es esta: saber contra quién hemos pecado. David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hoy debemos estar muy conscientes de esto por medio de lo que se dice en su palabra, porque
nuestra llamada cultura o nuestra llamada sociedad, todo el tiempo, de generación en generación, a lo malo le ha llamado bueno, a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Y el que el hombre permanezca en pecado, éste debe de saber que necesita una comprensión bíblica de sí mismo. En el Salmo 139, en el versículo número 23 y 24, la urgencia es sumamente interna. Salmo 139. David conocía sus condiciones. Y en el versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, examíname tú, y conoce mi corazón, y pruébame. Las pruebas revelan la condición y la capacidad que tenemos, del conocimiento que tenemos. Esta es la realidad de todos los estudiantes. De vez en vez, de semestre en semestre, todos los estudiantes tenemos que pasar, o todos pasan, o todos pasamos, los que ya estudiamos pasamos un examen. El maestro sabrá con lo que respondamos, cómo resolvamos, cuál es la realidad de nuestro conocimiento. Y David está diciendo: pruébame, quiero saber cómo estoy. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pruébame. No quiero ser tu enemigo. Pruébame. Dime en dónde estoy mal. Este hombre se equivocó de una manera muy, muy especial. Pero él decía: Dios, pruébame. Dios, examina mi corazón. Tú me has examinado, tú sabes todo de mí, por favor, házmelo saber. Todos pecaron. Esta es una declaración de parte de Dios que debería despertar urgentemente nuestra conciencia y reconocer nuestra realidad, de modo que nos arrepintamos. ¿Pero qué es el pecado? El pecado, Isaías capítulo número 58, en el versículo número 1, el pecado dice el Señor esto: clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Una de las crisis que más padeció Israel fue el asunto de la idolatría. Siempre estuvo poniendo a otros dioses en vez del Dios que les sacó de Egipto. Siempre es crítico cómo se podían equivocar cuando vieron al propio Dios actuando en su favor de ellos. Igualmente, como hoy todo mundo sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario, y para nosotros no significa la gran cosa. Por eso nos equivocamos. Por eso decidimos nosotros. Por eso dice el Señor: clama y diles que a mi pueblo que se ha rebelado. Y esa rebelión solamente es una expresión de idolatría. Y a la casa de Jacob, ¿qué es el pecado? Es un asunto de rebelión. Y esto actuó en contra de ellos. Cuando el Señor dice: no hagas esto, siempre lo dice porque no quiere que pases alguna consecuencia. No matarás. Cuando una persona mata, solamente uno puede pensar
en que no pensó, en que solamente reaccionó. Pero ahí se va a quedar su esposa, se van a quedar sus hijos sin padre. Se va a ir a la cárcel y va a perder su libertad, va a perder eso que no tiene precio, se llama libertad. Va a perder los momentos de estar en un colchón debajo de su propio techo. Las risas, los enojos, ¿por qué no? Los llantos de los chiquillos. Va a perder a sus conocidos, porque si son sus amigos lo van a ir a visitar a la cárcel, pero si son sus conocidos, pues viva el rey y muera el rey. Esto es muy importante. Por eso dice el Señor, no mates. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque entonces también todo cambia. Y cada consejo, cada mandamiento, cada palabra que Dios dio es para cuidarnos a nosotros mismos, para que Él nos cuide a nosotros a través de su palabra. Porque el pecado está siempre al acecho, disfrazado de hasta de lo que ni te imaginas. Pero la intención es la misma, destruir. Para Dios era tan grave la rebelión de todo su pueblo que llevó a mostrarlo de esta manera en 1 Samuel 15. En 1 Samuel 15, en el versículo número 23, dice esto. Bueno, el versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace Jehová en los holocaustos, en los becerros gordos? ¿Se complace en ese tipo de ofrenda? Eso solamente es religión. Podemos hacer muchas cosas en pro supuestamente de Dios, pero si nuestro corazón no le pertenece, eso es perversión, eso es depravación, que el Señor conoce. Y por eso le dice esto: Saúl ha sido completamente quitado del trono. Y ahora está ahí en esta situación porque dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carnero, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El pecado siempre tiene que ver con rechazar a Dios. El pecado siempre va a estar en la situación en donde la voluntad personal está por encima de la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios, aunque uno no se entere, está a favor de nosotros. Es exactamente como hacer actos de brujería. Esa es la brujería que pudiese haber en el corazón de un creyente. Esos son actos de hechicería, es tener trato con Satanás. Así es de grave el pecado. Dice, porque como el pecado de adivinación. Yo no voy a que me lean la mano. Pero si mi rebelión es con Dios por mi pecado, entonces soy como idólatra. Y la obstinación, por cual tú me desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Entonces es grave la situación. Y eso va a afectar profundamente a nuestra persona. Quien quiera que practique ese pecado nos va a afectar mucho.
La palabra de Dios siempre está ahí de parte de nosotros porque Él conoce todos y está para salvarnos en todo momento. Vivimos en una sociedad en que el hombre puede peligrosamente engañarse autojustificándose a sí mismo diciendo no soy tan malo. O clasificando el pecado según sus propios estándares que más le convengan. Obviando la verdad de Dios que dice todos pecaron y que la paga del pecado es muerte. La más ligera revelación ante los ojos de Dios es tan mala como participar de algún ritual satánico, y la insubordinación como la iniquidad o la adoración de falsos dioses. Eso es lo que pasó con Israel. Todos tus amantes te dejaron, le dice Israel. Todos tus ídolos te dejaron. El pecado no tan solo es eso, sino que el pecado es enemistad, no es solamente transgresión, no es rebelión, sino también es enemistad contra Dios. Romanos 8, 7 y 8 dice eso. Romanos 8, 7 y 8. Dice, por cuanto los designios de la carne. ¿Sí se entera? Los designios de la carne. El pensamiento, el sentir de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es tan interesante que uno tiene que mirar la palabra de Dios para poder escudriñar cada situación en cada día de nuestra vida. Pablo decía, ocupaos en vuestra salvación. A eso se refiere. A que no estés pasando por crisis todo el tiempo. Pero hay que verlo a través de la palabra. Y esto es tan importante porque los designios de la carne, el pecado, el diseño de la carne es enemistad contra Dios. Todos nosotros sabemos lo que dice Gálatas capítulo número 5 acerca de las obras de la carne que son manifiestas. Y no tan solo es enemistad, sino que es traición a Dios. En Oseas capítulo número 6, Oseas está hablando aquí del primer hombre que pisó la faz de la tierra, un hombre llamado Adán. Oseas capítulo número 6, el versículo número 7 dice lo siguiente: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. El pueblo, ellos, cual Adán. ¿No sabía Adán? Sí sabía. Adán sabía lo que significaba pecar. Él tenía exactamente bien claro, de todo árbol del huerto puedes comer, pero de ese no. Porque el día que de él comas, ¿qué va a pasar? Vas a morir. Siempre cuando hay pecado hay muerte. Pero siempre la palabra está ahí para vivificar. Entonces, ¿por qué es este pecado de prevaricación? Bueno, porque solamente el pecado de prevaricación lo comete quien ha sido advertido de parte de Dios a través de su palabra y sabe. Les decía, se los ejemplificaba en algún momento de esta forma. Había un niño, era un cólico, inquieto, tremendo. Y un día su padre se puso enérgico y lo obligó
Y le dijo, siéntate ahí. Y entonces él se sentó, pero no sin antes de decirle, estoy sentado, pero por dentro yo estoy parado. Eso es. O sea, ustedes ven hasta dónde alcanza el pecado. Yo obedezco, estoy sentado, pero yo por dentro estoy parado. Y así pasa. Así somos. Y es precisamente de lo que el Señor quiere salvarnos. Prevaricar es ir en contra de lo que ya se dijo. Mas ellos, cual Adán, traspasaron mi pacto, allí prevaricaron contra mí. Dios siempre ha sido fiel, pero el hombre siempre ha sido infiel. Siempre hemos negado de una o de otra manera. Gracias a Dios, porque cuando nos hemos arrepentido, hemos sido salvos por fe. Nuestra salvación no descansa en la fe, porque la fe a cada rato nos abandona. No descansa en nosotros. Nuestra salvación descansa en su gracia, que no merecemos. Por eso no nos perdemos. Pero eso no nos exime de saber a qué sabe el pecado. El pecado, aparte de todo, es abominación. La abominación y todo lo que hoy estamos mencionando acerca de esto es que de verdad sepamos la peligrosidad de lo que a nosotros nos destruye. Y como el Señor, como un buen padre, yo creo que todos los padres le dan consejos a sus hijos, no los van a recibir de buena manera. Yo nunca recibí los consejos de mi mamá de buena manera, y también era como ese niño, les decía, te voy a obedecer, pero yo no quiero. Quería hacer muchas cosas en mi vida y ella me dijo no. Ella me dijo no. Mi padre me dijo no. Y no me simpatizaban. Y aún no queriendo obedecer porque no me sabía bien la obediencia, doy gracias a Dios porque obedecí. Y nunca sabe bien, cuando uno ya es rebelde no te sabe bien nada. Pero no hay más grande expresión de pecado que la anarquía. ¿Quieres ver una situación triste? Es eso, vivir sin gobierno, vivir sin la autoridad de Dios en la vida. Eso es lo más lamentable que puede haber. Proverbios 6:16 dice la Biblia, y desnuda y califica, y Él es el que pone, el Señor pone esto. Y Proverbios 6:16 dice acerca de lo que a nosotros nos mata y que se llama pecado, es esto: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. El pecado siempre va a hacer esto. Hoy no es difícil poder escuchar en las series, en la televisión, en la misma sociedad, en el periódico,
Llegaron a la casa de fulano de tal y lo ultimaron delante de sus hijos. Conocí a un hombre hace tiempo que tiene un gran dolor en su corazón, terrible dolor. Y su dolor era que su hijo estaba lavando su taxi fuera de su casa, de la casa de su hijo. Estaba el padre, estaba el hijo y estaba el nietito chiquito. Ellos se dedican al transporte. Alguien llegó y lo mató. ¿Por qué? Una sangre inocente porque no quiere hacer lo que el delincuente dice. Eso, así es de repulsivo el pecado para Dios, es abominable a Dios. Y él venía de vez en vez, venía y al consultorio y venía por una consejería. Dice, yo no me importa si voy en el taxi, si voy caminando, no puedo contener las lágrimas de mis ojos, se me ruedan. A veces le pido disculpas ahí al pasaje, a veces me ahorillo y lloro. Y traigo mi arma porque cuando lo encuentre lo voy a matar. Y tienes que llevarlo al arrepentimiento. ¿Sabes? Una de las cosas de las que no te das cuenta, le digo, es que hay alguien que murió por tu pecado y que deberías de arrepentirte, porque si no te arrepientes, un día donde te encuentre te va a llevar a la condenación. Si hay alguien del dolor, que sabe del dolor que es el dolor de perder un hijo, se llama Dios. Y en medio de tu dolor deberías de encontrar lo mejor. Dios perdió un hijo por ti para que te arrepintieras y fueses al cielo. Pero tú le dices, yo no quiero. Él pagó por ti, aunque tú no sabías que lo necesitabas. Entonces Dios siempre está hablando. A veces no le escuchamos por muchos motivos, pero nunca deja de hablar. A nadie le deja de instar a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, 6 cosas aborrece Jehová y aún las 7 abomina su alma. El pecado es abominación. Entonces, amados hermanos, sobre el pecador dice la palabra de Dios que pende. Dios tiene mucha paciencia, tanta paciencia tiene que hoy estamos aquí. Y que podríamos tener a bien decir, Dios, escudriña mi corazón. Ve mi pecado, muéstrame mi pecado. El mío. Porque el mío es el que me mata. El mío es el que te ofende. El mío es el que me lastima. En Deuteronomios 25, el versículo, es Deuteronomios, a ver, permítame un segundo, 25:16, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Para que ustedes puedan saber, pueden leer todo ese capítulo 25 en sus casas. Entonces, cualquiera que hace abominación, eso disgusta al Señor. Sobre el pecador pende el pecado, el cual ha sido ya definido, no por una opinión personal o una opinión filosófica
o alguna opinión cultural. Podría seguir hablando, pero creo que ya mencioné muchas maneras de cómo Dios define el pecado. El pecado ha sido definido por Dios en su palabra, ha sido exhibido. ¿Qué tan letal es esto? Y que solamente daña al hombre de manera personal. Es urgente, como importante, exponer nuestras vidas ante el Evangelio, como lo hizo David. Ese Evangelio revelador de Cristo Jesús, el cual nos denuncia la verdadera realidad de nuestra condición en la cual nos encontramos, y que la gran mayoría no somos conscientes de la peligrosidad que pende sobre nosotros, de modo que estamos a un solo resbalón, como dice Moisés en Deuteronomios capítulo número 32. Y vuelvo a decir, Dios ha sido muy paciente. Nos permite ir creciendo. Nos permite ir siendo forjados a su palabra. No es agradable, porque no lo es. Nuestra carne no lo acepta, pero Él es paciente. Pero siempre tiene un límite. Y dice Deuteronomios 32, 35. Mía es la venganza y mía es la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza. El Señor siempre tiene mucha paciencia, mucha misericordia, como dijo David, conforme a la multitud de tus misericordias. Pero si el hombre está decidido a no relacionarse con Dios, como lo vamos a ver en la tarde acerca de los estados de la depravación del hombre, que conoce a Dios, que sabe de Dios, que hace cosas por Dios, pero su corazón no es de Dios, eso es un peligro. Entonces a su tiempo resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Inmediatamente, cuando uno resbale de esa manera, se encontrará frente a la realidad de un Dios santo, fuera de tiempo. Nuestro pecado, aparte de todo, ahí el hombre no necesita de quien le apunte. La Biblia dice que nuestro pecado es el que nos apunta, aparte de todo. Nuestro pecado es el que nos denuncia. Y por eso no hay que permitirse. Tenemos mucho trabajo personal. El pecado, todo lo que toca lo destruye. Debemos de considerarlo como Él es, tanto peligroso como letal para nuestra alma, mientras estemos en la vida, mientras ahora podamos encontrar esta salida. Y si aún no has aceptado a Cristo, quiero que escuches el remedio de toda esta situación y lo pienses para tu vida. En Juan capítulo número 1, Juan proclamó esta gran respuesta. Y quisiera que fueras muy consciente de esto. En Juan 1:29 dice la Biblia:
El día siguiente vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, ninguna iglesia te quita el pecado. Ninguna religión te quita el pecado. Ningún dogma o doctrina te quita el pecado. Ningún estado conceptual te quita el pecado. Vea su Biblia. Y la Biblia dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tienes que ver a Jesús. Él es el Cordero de Dios. Tiene que buscar relacionarse por sobre todas las cosas con Cristo. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es el que justifica delante de Dios por medio de su obra. Podemos padecer del pecado muchas veces, pero he aquí, se llama Jesús, he aquí, dijo Juan, les está mostrando a todos los escribas, a los fariseos, y les dijo, y a la gente de Jerusalén: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si quieres ser libre del pecado, siga yendo todos los días a Jesús. Todos los días. Lea su Biblia, medite su Biblia, considérese como David. Escudriña mi corazón y pruébame. Y ve, no quiero ir claudicando. Ve si hay en mí camino de perversión. Y guíame por sendas de justicia. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, gracias, Señor, te damos por esta tarde que tú nos has dado. Tenemos un enemigo, todos tenemos un enemigo en común. Un enemigo, Señor, que es letal. Un enemigo que se ha definido conforme a nuestras pasiones, conforme a nuestra naturaleza. Satanás ha surtido ese pecado, Señor, conforme al pie que cojeamos. Y esa es su estrategia de él. Pero tu palabra, Señor, es fiel, y te pido, Dios, también en todo tiempo nos permitas usar de la obediencia a tu palabra. Te pido bendiga, Dios, a todas las personas que oirán, a todas las personas que escucharon aquí en esta mañana. Gracias por este tiempo. Ayúdanos verdaderamente, Señor, a enfocarnos en nuestro más acérrimo enemigo, que no tan solo, Señor, quiere lastimarnos ahora, sino que quiere en todo tiempo, Señor, condenar al hombre de manera que no se arrepienta. Ayúdanos, Dios, en todo momento a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. Y gracias, Dios, por tu gracia. Señor, si hay alguna persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, puede hacerlo desde lo más profundo de su corazón. Él solamente es el que perdona. Solamente es en Cristo Jesús en donde podemos encontrar la libertad de nuestros pecados. Y esto no es un misticismo, sino es que tiene que ver con un acto, Señor, de fe y una situación de obediencia, y que Cristo sea formado, Señor, en la vida de cada creyente. Que nuestro cuerpo siga siendo, Señor, cada día el templo del Espíritu Santo. Y que en todo tiempo, Señor, como dijo el apóstol Pablo, y todo lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ayúdanos, Dios, en todo tiempo a considerar cada palabra, Señor, por bien, Señor, de la vida de cada uno de nosotros. Te pido, Dios, perdones nuestras faltas, perdones nuestros pecados también, y en todo tiempo, Señor, tu palabra prevalezca. Bendice, Señor, a las colonias de cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a cada familia de cada uno de mis hermanos.
Bendice a todas tus congregaciones en cualquier parte del mundo, que son, Señor, la sal y la luz del mundo. Te pido, Padre eterno, que nos sigas manteniendo firmes en tu palabra. Y te pido, Dios, que mediante esta palabra, Señor, sean limpios nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, de toda esta nueva cultura retorcida que viene, distorsionada, por supuesto, pero que sí afecta profundamente, Señor, a la sociedad. Y ayúdanos, Dios, en todo tiempo, Señor, a poder comunicar, Señor, esta verdad que salva de esas situaciones. En el nombre de tu Hijo amado te pido que nos despidas y que bendigas este tiempo. Amén. Bien, pueden sentarse, vamos a recoger nuestra ofrenda.